Muy buenas noches, hermana Toribia. Muchísimas gracias por estar presente en esta entrevista virtual. El tema, hermana, es la minería. Estos días, concretamente el jueves, ha vuelto a ser rechazado a 19 contratos mineros que de manera bastante alevosa los mineros querían hacer aprobar, incumpliendo una serie de normativas, incluida la propia ley minera y obviamente la ley del medio ambiente y la propia Constitución. Es de esto que quisiera que conversáramos esta noche, hermana. Inicialmente quisiera que nos haga algo así como un contexto de la minería. Si bien la minería tiene un origen colonial, pero es en el gobierno del MAS, de Evo Morales y de Arce, que se ha intensificado y se intensifica la depredación, la contaminación generada por la minería. Históricamente en tierras altas, de cuya región usted es parte, la cuenca y subcuenca del Popo, pero en las últimas décadas también en la Amazonía Norte, con la minería del oro, la contaminación por el mercurio, los ríos de la minería, también el sur del país, el río Pilcomayo está prácticamente muerto. Coméntenos un poco cómo está viendo estos efectos tan devastadores de la minería, tanto en tierras altas como en tierras bajas. ¿Cómo ve este proceso de intensificación de la minería por las propias políticas del gobierno? La propia ley de la minería, la 535, tiene que ver con esta intensificación de la depredación minera y además creo con un ámbito que conviene que usted nos pueda comentar, hermana, y es esto de que la minería genera un negocio millonario a nivel global. Las exportaciones, qué bien, el año pasado han Efectivamente. superado incluso el monto del gas, más de 3.000 millones de dólares, pero lo que deja al país en términos incluso de regalías, de impuestos, es mínimo, no va no más del 2%, sin contar el costo impresionante en términos ambientales, la devastación, la contaminación, etcétera. Entonces, una primera consulta, hermana, es que nos comente esta panorámica tan devastadora, destructora, avasalladora, diríamos ecocida de la minería, tanto en tierras altas como en tierras bajas. Coméntenos esta primera cuestión de contexto, hermana Toribia. Gracias, hermano José Luis, en principio, agradecerte sinceramente por esta oportunidad que nos estás dando, ¿no? A las mujeres indígenas para poder expresar sobre estas realidades que estamos viviendo. Y quiero decir también, aprovechando este espacio, que tenemos poquísimas oportunidades de poder hablar a los hermanos y a las hermanas mediante canales, digamos, ¿no? De redes sociales, peor en la prensa, ¿no? Porque creo que lo indígena ya no interesa. Y lo otro es que también quiero empezar señalando de que, así revisando el contexto, ¿no? O sea, desde cuándo y cómo se ha intensificado esta agresión contra la madre tierra, es justamente con la llegada de Evo Morales al poder. Sinceramente creo que no nos hemos dado cuenta de lo que se venía porque Evo Morales tenía en la mente, ¿no? Tenía en la mente, o sea, no dar nada gratis. Nada de lo que él ha hecho era gratis. Siempre ha estado pensado fijadamente en cómo atornillarse en el poder. A él lo único creo que le interesa, no diré creo, sino que a él lo único que le interesaba era el poder. Y por eso ha hecho lo que ha querido, lo que ha podido. Y uno de esas angustias, digamos, o uno de sus objetivos, ¿no? De sus objetivos estaba fijado en el actor minero, porque si bien antes de la relocalización la actividad minera era así muy importante en el país, pero la mayoría eran empresas nacionalizadas, ¿no? Pertenecían a la Comibol, obviamente había muchísima corrupción, pero de alguna manera los trabajadores eran fuertes, los trabajadores mineros mínimamente exigían sus derechos.
¿no? Derechos laborales, tenían derecho, por ejemplo, a seguridad laboral, indemnizaciones, pulpería, tenían aguinaldos, primas, cuando subían el precio del estaño también ellos recibían prima por el elevado costo del mineral. Entonces, era un sector muy importante, ¿no? Entonces, si bien ha habido corrupción en el área minero, pero también de alguna manera estaba controlado por este sector tan importante. Pero ya después de la relocalización dijeron que los minerales ya no tenían precio, ya no costaba, y así ha estado sobreviviendo pues la actividad minera más que todo en cooperativas. Eso ha sido lo malo. O sea, una vez que ha caído la minería estatal, el estaño sobre todo, la recuperación de esa actividad ha sido mediante cooperativas, porque muchas empresas se han cerrado y los mismos mineros han vuelto y se han apropiado en forma de cooperativas. Pero se ha consolidado de gran manera esto porque los mineros cooperativizados, si bien trabajaban artesanalmente o ya estaban vinculados a redes, ¿no? Redes de acopiadores de mineral y también las transnacionales que ya necesitaban mayor cantidad de minerales, entonces ya tenían también un plan, ¿no? Un plan de cómo lograr beneficios a cambio de otorgarle, ¿cómo se llama este? De darle eh, apoyo político a Evo Morales, ¿no? Y por eso uno de los primeros ministros, o el ministro de Evo Morales, era un cooperativista minero de apellido Villarroel, me acuerdo, era de Huanuni, y en Huanuni ha ocasionado graves problemas porque Villarroel quería apropiarse todo lo que fue de la estatal minera Huanuni. Y los mineros estatales que estaban poco han reaccionado y ha habido un enfrentamiento, creo que han muerto 11 personas, ¿no? Entre mineros y civiles, así. Entonces, a partir de eso se ha intensificado más la cooperativa minera y han logrado grandes beneficios, o sea, a nombre de que son pobres, de que son gente desempleada, que no, y además no, la cooperativa no es, son actores empresariales, no tienen utilidades, son de servicio. A nombre de todo eso han ido logrando grandes beneficios. Por ejemplo, no pagan impuesto a las utilidades, solamente dejan pequeñas regalías. Y peor todavía es en la cuestión aurífera. Los auríferos que supuestamente trabajaban artesanalmente dejan un 2,5%, si no me equivoco, de regalía minera, nada más. Entonces, y el gobierno constitucional y legalmente también los otorga beneficios, inclusive hay un fondo de inversión minera, el FOMIN, hay un fondo y hay una instancia de la cooperativa, ¿no? Es como una corporación más o menos de comercializadora de minerales, les ha regalado volquetas de calidad, o sea, les ha dado todo a las cooperativas mineras. Y no se han conformado con eso, porque a cambio de darle eh, este apoyo a Evo Morales, han ido logrando grandes concesiones mineras, ¿no? Y se han trasladado, no se han trasladado, sino han avanzado eso, han avanzado desde la región andina, han ampliado su avance hacia la región amazónica totalmente devastada. No han tenido nadita de conciencia, por ejemplo, de iniciar actividad minera en cuencas, sitios sagrados, ríos, lagos, grandes ríos, nada, se han metido donde han querido, donde estaba el mineral, ¿no? Entonces, esa es la gran realidad. Entonces, yo por lo menos podría decir que Evo Morales es uno de los que ha profundizado, ¿no? Que la cooperativa minera, así tal cual lo conocemos ahora, corruptos, insensibles con la naturaleza, no pagan impuestos, avasallan territorios y tierras, devastan la naturaleza, es por culpa del gobierno de Evo Morales. Es uno de los grandes responsables. ¿A cambio de qué? A cambio de atornillarse al poder y punto. Eso es lo que le interesaba a Evo Morales, pero no le interesó la riqueza del país, ¿no? Entonces no se ha dejado toda la riqueza del país
en manos de las cooperativas mineras. Creo que ahora ya están sobrepasando o ya están llegando a los 200.000 cooperativistas mineros, posiblemente ya hayan pasado, porque el 2016 eran como 120.000 cooperativistas mineros, ¿no? Y ahora ya son 8 años, más de 8 años, ¿sí? Entonces, ya deben ser mucho más, y eso es lo grave. Lo otro es que no cumplen pues norma ambiental ni quieren cumplir, no dejan nada, lo que están dejando es sumamente pobreza. Estimado José Luis, yo a lo largo de mi vida, también con más razón estos últimos años, estando en este cargo de diputada nacional, he ido a los lugares más recónditos y a muchos sitios, lugares, ¿no? De pueblos indígenas en particular, para ir a ver el estado de situación en que se encuentran los hermanos, terriblemente afectados por actividad minera, mucha migración, desplazamiento, amenazas. No pueden ellos decir que hay actividad minera que contamina. O sea, estamos viendo peor que en la colonia, disfrazado, obviamente más moderno, ¿no? No pueden los hermanos denunciar a los actores mineros. Y además, eh, no, pues terriblemente controlados. O sea, los cooperativistas se han vuelto como empresarios inclusive. Ya no actúan como cooperativas como tal. ¿Cómo puedes explicar, por ejemplo, que las cooperativas mineras operan con maquinarias y están usando diésel? Hay así voces, hermanos, que denuncian, pero hay que ir a ver. Denuncian los guardaparques, denuncian hermanos, hermanas, que a estos sitios donde hay actividad minera cooperativizada ingresan cisternas de diésel. La mayoría de las cooperativas en el país también son ilegales. Y del 100% de las cooperativas registradas, solo el 15% tiene ficha ambiental. En esas condiciones están operando. Entonces, usan combustible subvencionado, tienen estas instancias de las que te he hablado, el POMIN, hay otra instancia para que sirve para la comercializadora de minerales, también financiada por el gobierno, tienen un viceministerio de cooperativas, tienen mineros, diputados mineros, diputados cooperativistas, ¿no? Como Hilarión Mamani, por ejemplo, que ha sido uno de los que ha asaltado el CONAMAC, ¿no? Y Evo le ha mandado a él, Evo le ha forrado de seguridad con la policía, con falsos fiscales, han tomado el CONAMAC a la cabeza de Hilarión Mamani, que era un gran cooperativista minero. Imagínate cómo ha hecho Evo Morales a las organizaciones y ahora se queja, ¿no? Dice, Arce nos está dividiendo, cuando él ha sido el que ha usado a estos cooperativistas mineros para hacernos asaltar a las organizaciones indígenas más genuinas que tenía el país, como es el CONAMAG y la SIDO. Entonces, Hilarión Mamani es senador, primer senador por el departamento de Potosí, y ese es el que ha estado haciendo aprobar contratos mineros. No sabemos cómo serán los contratos mineros que se han aprobado durante la gestión de Evo Morales. No, eso es lo que te puedo decir en contexto, en general, estimado José Luis, hermano José Luis. Está devastado totalmente la Amazonía, la región andina, estamos en manos de los cooperativistas, y te acordarás lo último, las 6 hermanas del Ayllu Acre Antequera, que han sido violentadas, maltratadas, golpeadas por más de 200 mineros, y después por las esposas de estos mineros, cooperativistas mineros. Ni la Defensoría, ni la Fiscalía, ni la Policía, ni los jueces, ni fiscales, nadie quiere hacer nada. Así está la situación. Y no solamente es el único caso, hay muchos casos más que han ocurrido. Hay el caso, por ejemplo, de la hermana Marcela Quisbert, que es amenazada de muerte por empresarios mineros de este lugar de Songo. Ellos han ganado una sentencia constitucional mediante la jurisdicción indígena, pero se ha reído en la jurisdicción indígena del empresario y el gobierno, y esta hermana vive ocultándose ahora. Así está la situación. Entonces, yo te voy a decir algo, con esto voy a terminar la parte de contexto. Mi tío debe tener 89 años, pero hace 6 años, antes que yo sea diputada, le hice una pequeña entrevista al ver cómo estaban devastándose
los territorios y cómo era el avance de la actividad minera hacia el oriente, Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, a la parte amazónica, Chaco y oriente de Bolivia, está totalmente loteada. Entonces, él me decía, la minería, ahora tienen derechos, me dijo, no, ustedes tienen derechos, han logrado, el Evo les ha dado derechos, así. Porque antes, cuando yo era joven, dice, yo tendría 16 años, ¿no? Así, eso significa como hace 70 años, ¿no? Antequera, ¿no? Eran bofedales, habían alpacas, habían llamas, había vida, había agricultura, era bonito, el agua era limpio, venía desde Vicaya, así, ¿no? Bajaba por Pasña, y los busitos tomaban agua, así viajábamos a cambiar con pan algunos productos que llevaban de la comunidad a los centros mineros, ¿no? Yuaya, Vicaya, Totoral, por ahí. Pero después que han pasado algunos años, dice, eh, los burros ya conocían el camino y fueron corriendo a tomar el agua y se murieron. 10 eran los burros, 11 creo. Todos se voltearon, se murieron. Entonces lo que hicieron los tíos y ellos ir a avisar al gerente y le dijeron, nuestros burritos se han muerto porque han tomado esa agua, debe estar contaminada. Y les dijo, el gerente les dijo, una vez más dicen que esa agua está contaminada, van a ir a la cárcel. La minería trae plata. Gracias a la minería, este país está saliendo adelante. Esos burros no han muerto por contaminación, han muerto por otras cosas. Así, es la amenaza era la cárcel. Y eso sigue hasta ahora, estimado José Luis, no ha cambiado nada. Seguimos más de lo peor. Estamos peor todavía que el colonialismo. He ido yo hacia Tupiza, Cotagaita, los hermanos que me han dicho. Cuando la Comibol se ha retirado, no se ha dejado desmontes. Llueve y esos desmontes están llegando al río Blanco, y el río Blanco llega al río Camiri y ese río va a Camargo, creo, pero llega al Pilcomayo y nadie hace nada. Y demás arriba igual, todo. Tienen títulos de la Corona de España ellos, de la revisita y todo eso. Hemos presentado al INSA para demandar TCO, pero el INSA no se ha titulado parcelas. Y después estos ríos, todo el río y sus parajes están ya entregados en contrato minero. Eso es peor que el colonialismo. No pueden decir que sus aguas están contaminadas. Y te juro, aunque sea, yo sé que va a escuchar ese corregidor, el corregidor de ese cantón no se ha acompañado. Cada que decían hay contaminación, les hacía callar, les decía, no puedes decir que hay contaminación, no mientas, no es así, hay agua. Entonces decía, pero este río está contaminado. Claro, el río está contaminado, entonces estamos hablando del río. Yo no me podía alterar porque yo sentía que habían más personas que estaban infiltrados ahí y nosotros teníamos que salir de ahí porque 7 horas hemos viajado yo adentro, ¿ya? Entonces, están así en esas condiciones, estimado José Luis, y estos 19 contratos más seguramente vamos a hablar, pero el contexto es eso, es muerte. ¿Cómo es el lago Popó, río Pilcomayo, ese río Blanco, ese río Toropalca de Potosí? Todos los grandes ríos están totalmente devastados, así como el de Huanuni, la cuenca de Popó, el hábitat del pueblo Urumurato. Es una devastación total. Hay, pero hay autoridades. La alcaldía puede hacer algo de acuerdo a sus competencias. La Secretaría de la Madre Tierra puede ir a fiscalizar, puede ir a ver esas situaciones, puede multar a los empresarios o cooperativas mineras mínimamente, sugerir política minera para los cooperativistas mineros, pero no hacen nada. ¿Sabes por qué? Porque Evo les ha dado toda esa manía de destrozar la madre tierra. Por eso Evo Morales es enemigo de la madre tierra en general. Yo no sé cómo a ese hombre continúan apoyándole mucha gente, pero a mí de verdad me causa terror. Con eso termino, José Luis. Oh, muchísimas gracias, hermana. Es importante este contexto de abuso, de avasallamiento, de contaminación. Quisiera para cerrar esta primera parte que nos pudiera especificar un poco
A ver, creo que hay como tres problemas básicos en la comprensión del contexto. Uno, que es la flagrante violación de los derechos de los pueblos indígenas, derecho a la vida, el derecho al medio ambiente sano, todo eso que nuestra Constitución lo dice. Y luego hay también una severa contaminación de las fuentes de la vida, como es el agua y el aire, y el suelo también está siendo desertificado, está siendo degradado los suelos por la copagira y todos los lixiviados de la minería. Creo que a eso podríamos denominar, y usted en algún momento decía, ecocidio. Pero cuando se afectan los derechos a la vida de los pueblos indígenas, estamos hablando de etnocidio, porque al no tener agua o agua contaminada es la vida misma de los pueblos indígenas que se está resintiendo. Podríamos concluir, diríamos que estamos frente a un ecocidio, estamos frente a un etnocidio y estamos frente a un modelo de desarrollo que agrede los derechos de los pueblos indígenas y con una figura además que creo que conviene comentar para la ciudadanía y para quienes nos vean, esta extraña figura de los derechos preconstituidos de los mineros, que así como está en la ley minera, parecería estar incluso por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Coméntenos estas situaciones, hermana. Sí, como te decía, estimado hermano José Luis, el gobierno o sea, en general, Evo Morales lo que se ha dedicado es cómo ganar réditos, ¿no?, de todas sus acciones para atornillarse en el poder. Y uno de esos ha sido justamente pactar con los actores mineros, ¿no? Darles todo lo que quieren. En primer lugar, les ha dado estos beneficios de no pagar impuestos, de no pagar utilidades, de darles muchos beneficios, financiamiento, inversión les ha dado, para que hagan lo que les dé la gana, para devastar el territorio, el medio ambiente. Pero ¿quiénes viven en el territorio? ¿Quiénes viven o usan, acceden al agua? Son los pueblos indígenas, porque estos actores mineros no están pues trabajando, José Luis, en la Plaza Murillo, en la Plaza 14 de septiembre, están trabajando, operando en territorios indígenas. Han, han aumentado más la contaminación de los ríos, fuentes de agua, y eso conlleva al biocidio, etnocidio, eh, también yo diría a un grado, alto grado, ¿no?, o grado agravante de genocidio. Porque es, hermanos, ¿de qué van a vivir? Hay muchos hermanos que están contagiados y sufren de malestar estomacal, están enfermos, y eso lo dicen también los hermanos en tierras bajas. El gobierno sabe que la actividad minera contamina y debería tener mucho más cuidado, pero no. ¿Sabes con qué ha rematado todo esto? Aprobando la ley de minería y metalurgia, donde totalmente liquida los derechos de los pueblos indígenas. Le otorga el derecho preconstituido a los actores mineros. Entonces, a partir de ello, los pueblos indígenas no pueden exigir consulta, porque la mayoría de estos actores mineros ya tenían contratos mineros, ahora tenían que emigrar, pero esos no era contrato, sería concesiones mineras, pero estaban en cabeceras de cuencas, cementerios, lugares sagrados, áreas protegidas. En mi pueblo, que es uno de los lugares que se ha salvado, se ha salvado de la actividad minera, se llama Hachamarca, Tapacarí, Condorapacheta, donde luchó Juan Lero, que él se consideró el primer o le consideraron el primer presidente indígena. Ese sitio ha quedado protegido por muchas luchas, muertes y todo. Hasta ese lugar le ha concesionado Evo Morales, estimado José Luis, y es arriba, y de ahí arriba esa actividad va a contaminar a 2 años, o sea, toda esa fuente, esa ecorregión va a contaminar totalmente. Cuando mi pueblo se dedica más a la actividad agrícola, ganadera, es muy limpia el agua, obviamente, pero eso está totalmente afectado. Tiene amenaza de contaminación. Mira, así sitios muchos. Entonces,
para migrar, ¿no? Hay una salvedad que ha puesto. Nosotros ya no tenemos derecho a la consulta, pero sí ese actor minero ahora tiene que emigrar hacia contrato minero, de concesión minera a contrato minero, y adecuar. En esa adecuación, la ley le dice en el artículo 93, ya no puede operar en lugares sagrados, cabeceras de cuenca, no tiene que adecuarse, o sea, tiene que salir de ahí, le está diciendo. Eso es lo que no quieren hacer. Mira, como no quieren hacer, por eso estoy justificando por qué ecocidio, etnocidio, inclusive esta figura de genocidio en grado agravante, porque el Ministerio de Minería les ha entregado resoluciones ministeriales para que vayan operando de manera temporal. Entonces, estos señores que no han estado haciendo estos arreglos de migración de concesión a contrato, han logrado resoluciones ministeriales para seguir operando. Ahora, lo único que quieren es legalizar así tal cual. No, pues. Y desgraciadamente, así es la política minera, Evo, Arce, todo. La ley minera, ese artículo 93, o toda la ley minera, debería tener su reglamento. Han pasado desde 2014 hasta ahora 10 años, no hay reglamento. Y sabes, alegremente la GAM dice, como no hay reglamento, no podemos exigir que cumplan con la ley. Eso es, por eso justifico de ahí, de que este gobierno es realmente etnocida, genocida, eh, biocida, porque ves el río, es harta agua, es caudaloso, por ejemplo, por lo menos esos ríos que este último fui, son ríos caudalosos, estimado hermano José Luis, pero están totalmente contaminados. Ese río caudaloso puede hacer florecer toda esa región. Podemos exportar vino, podemos exportar carne, hay de todo se puede hacer, hay inclusive actividad turística, se puede hacer, se puede sembrar duraznos, manzanas, de ahí viene la quesa, por ejemplo, la quesa de higo, la quesa de durazno, de manzana, las quesaguaguas vienen pues de ahí, de esos lugares que he ido, pero está devastado, porque ¿con qué agua van a llegar? Es lo poco que han logrado así sostenerse, con eso están sobreviviendo, la poca gente que vive, pero están resistiendo. Entonces, eso es, estimado José Luis, de que, como me decías, las leyes son nefastas, las leyes son en contra de la madre tierra, porque hay dos leyes de la madre tierra, pero ninguna de esas se cumple, hasta sobre eso se han sobrepasado. ¿Qué dice la ley de la madre tierra? Tenemos que cuidar a la madre tierra y en principio, o sea, principalmente, como principio, inclusive el agua, porque la madre tierra, ¿no? La madre tierra se regenera, reproduce porque hay agua. Y si no hay agua, el agua está contaminada, es macha, no hay de producción. Entonces, por eso es muy lamentable, querido hermano José Luis, lo que está pasando. Ciertamente, ciertamente, pues que es preocupante y creo que todo ello además en un contexto de violencia Mucha contra violencia, sí, los violencia, derechos, la madre exactamente. tierra, las personas, los pueblos, y violencia física además, ¿no? Porque usted nombraba esta reciente agresión de las hermanas de la isla Criantequera, pero eso ya ocurrió el 2002 también, junio, perdón, 2022. En junio del 2022, que estaban haciendo una vigilia y las carpas fueron incendiadas, fueron quemadas. Cuando creo que usted también visitó allá en el norte de La Paz, en Chuzuara, fueron atacados incluso la senadora por grupos armados con dinamita y todo. Entonces estamos realmente frente a un contexto muy, muy complicado. A partir de esto quisiera que entremos, ya vamos a terminar esta primera parte, le voy a pedir, hermana, luego una segunda parte ya más breve, pero es muy importante. A ver este hecho de los contratos. A ver, ya desde el año pasado los mineros han hecho varios intentos de hacer aprobar sus contratos vía mandato de la AJAM. Según la AJAM, estos, en principio, usted recordará, 29 contratos y este año 19 contratos. Y que la AJAM dice que está bien,
diputados ha aprobado, y en senadores es que ha habido dificultades porque senadoras patriotas como Cecilia Requena ha revisado y tiene graves ilegalidades estos contratos. Uno, por ejemplo, no tienen estudio ambiental, que la propia ley minera lo dice, no tiene esto de estudio ambiental con características multisectoriales, dice además la propia ley. Tampoco han hecho ni hacen, nunca hacen consulta previa, libre, informada. Hacen cualquier evento de reunión con algún dirigente y además casi siempre mineros, en las propias fotos aparece y eso quieren hacer pasar como consulta. Y bueno, además los plazos también que no se incumplen. En fin, las razones por las que no se han aprobado estos proyectos, si nos podría, por contratos mineros, perdón, si nos podría comentar en el contexto obviamente de la aprobación de la propia, sí, de estos contratos mineros, cuáles serían, digamos, las razones, qué presiones han estado recibiendo ahí en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cómo perciben la presencia incluso al interior del hemiciclo de los operadores mineros, amenazando, agrediendo, insultando. En fin, coméntenos esta cuestión de la aprobación de los contratos mineros, hermano. Bueno, ¿sabes qué quiero decirte, estimado José Luis? En la Cámara de Diputados se ha aprobado facilito, así, rápido, porque han dicho que son de pobres cooperativistas que están trabajando, que la actividad minera trae dinero, trae divisas. O sea, la gente no sabe que estos cooperativistas mineros no pagan impuestos, no pagan utilidades, pagan una mísera regalía, y además que la mayoría de estos actores cooperativistas son ilegales. Entonces no sabe eso la gente. Y los diputados creo que peor, ¿para qué te voy a decir? Y si saben, han dejado pasar. Entonces los masistas, arcistas, como son mayoría, han aprobado, por lo menos en la bancada de Comunidad Ciudadana, siempre tienen cierta duda porque no nos han convencido con la explicación. Y lo otro es que no ha venido el ministro de Minería a explicar. Es un solo proyecto, era un solo proyecto de ley para veintitantos contratos mineros, porque lo que debería hacerse es cada contrato minero debería ser una ley, pero ellos, como siempre, están acostumbrados a la corrupción, ¿no? Están acostumbrados a mentir al país, están acostumbrados al saqueo, al abuso. Entonces han hecho pues una sola ley y con el beneplácito de la AJAM, de la Autoridad Jurisdiccional Minera, ¿no? La Autoridad Jurisdiccional Minera ha dicho, todos estos contratos están bien y han cumplido todas las normativas. Es como la AJAM ha venido a explicar qué les habrá explicado, entonces han aprobado y nosotros ya dijimos, pero ¿cómo un solo proyecto? Digo, claro, un solo proyecto de ley para tantos. Es cada uno debería tener su mapa, inclusive debería decir en qué lugar está ubicado, porque sabes que no, lo que nos mandan es una hojita, un artículo, pero debe tener así de harto, sus anexos debe ser, pero eso ya no nos llega. Llega solamente a la comisión y la comisión lo que lo ocultan son los arcistas y evistas. Entonces, así nomás se aprobó, rapidito lo hicieron aprobar. Los masistas aprobaron y se fue al Senado, pero al Senado ha llegado ya a destiempo. Uno es que a destiempo, porque tiene sus plazos, no puede ser cualquier rato mandar al Senado. Entonces, ellos al intento han mandado, como se está venciendo el plazo y tenemos que aprobar ya, ¿no ve? Por eso han retardado y último han mandado. Pero no contaban con con la astucia, si se quiere, yo digo, con la inteligencia de la senadora Cecilia Requena, que ella ya tenía conocimiento de esto y ha hecho un trabajo minucioso en su comisión, porque allá ha llegado a la Comisión de Economía Plural, al Senado, solo ahí se ha revisado, pero ella como es de la Comisión de Medio Ambiente, entonces tenía que llegar también a su comisión. Ella ha pedido revisión porque sí es pertinente, tiene que revisarse en la Comisión de Medio Ambiente y por eso le han pasado, creo, información y tiene un buen equipo, entonces su equipo ha empezado a trabajar y ha demostrado con peticiones de informe, con reuniones y con todo, un trabajo, yo diría,
sí, un trabajo muy arduo y duro ha demostrado de que estos contratos mineros no contaban principalmente con licencia ambiental. Eso es lo más fundamental. Y después otros problemas más que había, pero lo más importante era la licencia ambiental. Entonces han llamado a la JAM, digo así, al Ministerio de Medio Ambiente, les han cuestionado por qué habían aprobado, permitido que el AJAM apruebe sin licencia ambiental, y ahí es donde se supo de que el AJAM ha aprobado porque la ley minera no está reglamentado, y al no estar reglamentado, entonces pasa nomás, ¿no? Así. Entonces no se puede concebir eso. De ese modo, la senadora Requena ha elevado su protesta, su denuncia ante la Defensoría del Pueblo, le ha conminado para que la Defensoría del Pueblo vea esta situación, ¿no? De cómo el medio ambiente se va a deteriorar y las implicancias que tenían los conflictos que iba a generar. Y por eso la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado y ha planteado medidas cautelares. O sea, mientras no se resuelva este problema de licencia ambiental, no se puede aprobar esos proyectos de ley, y le ha instado también al presidente de la Cámara de Senadores que no haya tratamiento de esos proyectos de ley mientras no se cumplan los requisitos, particularmente la licencia ambiental. Entonces, ha sido un trabajo grande también desde la sociedad civil. Hay muchos grupos, por ejemplo, grupos de sociedad civil que se han organizado como defensores del medio ambiente. Hermana, disculpe, se va a cortar ya esta primera parte. Con el mismo link, por favor, volvemos enseguida. Con el mismo link. Ya, Muchas li- gracias.